A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias. Continuando con el orden del día, corresponde ahora dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Arturo López de Lara, autor de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. El que suscribe a Arturo López de Lara Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del PAN y de esta 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 45 y 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, 97, fracción tercera, 104 y 105 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas. Exposición de motivos. El ejercicio de la función pública deriva en todo momento de la voluntad legítima que la sociedad tiene para elegir a sus representantes de forma directa o indirecta, es decir, no solo a todos aquellos electos por el voto ciudadano, sino también a aquellos que a raíz de esto ocupen una posición dentro de la administración pública. Uno de los principios que funge como eje rector del servicio público es la honradez, mismo que hoy en día se vulnera de forma cotidiana por los servidores públicos. En nuestro Estado, la función fiscalizadora se encuentra a cargo de la Auditoría Superior del Estado y esta desarrolla funciones técnicas y operativas que la Legislatura del Estado y la Ley de Fiscalización Superior le facultan a realizar respecto de los actos y omisiones de los servidores públicos del Estado. Aún cuando la Ley de Fiscalización Superior del Estado es uno de los cuerpos normativos de avanzada que tiene Zacatecas, dentro de estas se encuentran algunas lagunas jurídicas que han permitido que la impunidad prevalezca cuando se procede a determinar o se ha determinado que un servidor público ha hecho un uso indebido de las facultades, dañando así el patrimonio de la hacienda pública del Estado. Si bien la Ley de Fiscalización mencionada en el párrafo precedente contempla la facultad de la Auditoría Superior del Estado para promover, entre otras, acciones civiles en contra de los funcionarios por daños al patrimonio o a la hacienda pública estatal, estas acciones no han encontrado en la ley el formalismo jurídico en el cual deben sustentar su ejercicio. Es por lo anterior que la presente iniciativa se pretende adicionar a la ley los mecanismos necesarios para que la entidad de fiscalización superior del Estado pueda promover las acciones necesarias por medio de la responsabilidad civil a los funcionarios que hayan hecho un mal uso de las atribuciones por actos u omisiones, no solo por obtener un beneficio personal o por algún tercero, sino por cualquier conducta que haya causado un daño patrimonial a la hacienda pública del Estado. La presente iniciativa tiene por objeto la creación de un nuevo capítulo que integre 13 artículos a la Ley de Fiscalización Superior del Estado respecto a las responsabilidades civiles. En primer lugar, se establece la facultad del órgano de fiscalización para ejercitar las acciones civiles en la vía y forma que corresponda cuando el hecho que se imputa como responsabilidad derive de un proceso de fiscalización de orden civil. En este caso, la entidad de fiscalización superior del Estado, por conducto de su unidad de asuntos jurídicos, podrá ejercitar la acción antes mencionada. En segundo lugar, se establece la facultad de la entidad de fiscalización superior para ejercitar las acciones civiles en los supuestos que exista un conflicto de interés por parte de los servidores públicos responsables de ejercer las acciones de responsabilidad civil. Estos funcionarios deberán informar la situación a la entidad de fiscalización superior, justificando las causales de conflicto de interés en las que se ubican y se abstendrán de ejercer cualquier acción. Como tercer aspecto, se busca incluir dentro de la ley el principio de economía procesal, misma que tendrá sus efectos cuando resulte incosteable la formulación de acciones de responsabilidad civil. En este sentido, y por lo anterior expuesto, es que someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas, artículo único. Se adiciona el capítulo tercero bis y los artículos cuarto bis, 49 ter y 49 cuarter, todos al título cuarto de la Ley de Fiscalización del Estado Superior de Zacatecas. Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas, capítulo tercero bis, responsabilidades civiles.
Artículo 49 bis. Si la responsabilidad que derive del proceso de fiscalización es de orden civil, la entidad de fiscalización superior, por conducto de la unidad de asuntos jurídicos o de en quien se encuentre delegada dicha facultad, procederá a ejercitar las acciones civiles en la vía y forma que corresponde ante la autoridad dentro del término de 3 meses contados a partir del día siguiente de la notificación del acuerdo emitido por la legislatura. El término mencionado en el párrafo precedente podrá duplicarse previa justificación escrita por parte de la entidad de fiscalización superior ante la legislatura dentro del término de 3 meses contados a partir del día siguiente de la notificación del acuerdo emitido por la legislatura. La entidad de fiscalización superior podrá consultar los expedientes de los juicios civiles que con motivo de cumplimiento de esta ley sean substanciados con el objeto de verificar su avance y resultados. Artículo 49 ter. La entidad de fiscalización superior estará facultada para ejercitar las acciones civiles en los supuestos siguientes. Primero, cuando exista conflicto de intereses por parte de los servidores públicos responsables de ejercer dichas acciones en los términos que prescribe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y municipios de Zacatecas, en cuyo caso deberán informarlo a la entidad de fiscalización superior en el término de 15 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación del acuerdo emitido por la legislatura, justificando las causales de conflicto de intereses en las que se ubican y se abstendrán de ejercer cualquier acción. Segundo, en el caso de existir conflicto de intereses y los servidores públicos responsables no lo informen a la entidad de fiscalización superior, ésta ejercerá las acciones civiles que correspondan, previo informe a la legislatura mediante un dictamen suscrito por el Auditor Superior sobre las causales que motivan dicho ejercicio y notificará al responsable que se abstenga de ejercer la acción civil lo antes con independencia de las responsabilidades en las que pudiesen incurrir el servidor público ante la omisión cometida. Y tercero, las que convenga con los sujetos de fiscalización previa justificación de la imposibilidad material y humana para ejercer las acciones conducentes. Artículo 49 cuarter. Los sujetos facultados para el ejercicio de la acción civil que contempla esta ley podrán abstenerse de ejercer las acciones civiles o la prosecución de las mismas en los supuestos siguientes. Primero, cuando el deudor reintegre o repare la totalidad de los daños y perjuicios causados al patrimonio o a la hacienda pública que los sujetos de fiscalización previo al ejercicio de las acciones civiles. Segundo, por resultar incosteable la reparación de los daños y perjuicios previo al ejercicio de la acción civil en los supuestos siguientes. A. El deudor hubiera fallecido o B. Exista sentencia que declare quebranto al deudor así como declaratoria de insolvencia por procedimiento de concurso. Tercero, también procederá la incosteabilidad durante el procedimiento y previo a la práctica de emplazamiento del deudor en los supuestos de la fracción segunda del presente artículo. Y cuarto, por incobrabilidad, una vez que ya exista sentencia favorable, en la ejecución de sentencia se actualicen los supuestos previos en la fracción segunda. En los casos previstos en la fracción segunda y tercera del presente artículo, el daño causado al patrimonio o a la hacienda pública no deberá exceder de 200 veces el salario mínimo general diario vigente al momento que se haya emitido el acuerdo. Para los casos anteriores, la entidad de fiscalización superior deberá efectuar el dictamen correspondiente en donde se justifiquen con el soporte documental pertinente las acciones o circunstancias que respalden los supuestos sobre las cuales se determinará el no ejercicio o la no ejecución de la acción civil sobre los presuntos infractores. El dictamen de los asuntos civiles, competencia de la entidad de fiscalización superior, deberá suscribirse por el auditor superior, mismo que procederá a informar de ello al Pleno de la Legislatura del Estado. En los asuntos competencia de los sujetos de fiscalización, estos deberán suscribirse por el auditor superior y validarse por el titular de la unidad de asuntos jurídicos para justificar su procedencia y dar informe de ello a la legislatura. Transitorios. Artículo primero. La unidad de asuntos jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas deberá establecer en el reglamento interior de la misma los requisitos que deberá contener el dictamen del ejercicio de la acción civil por parte de la entidad de fiscalización superior derivado de la falta de excusa de los servidores públicos responsables, así como las adecuaciones que se estimen necesarias para el cumplimiento del presente decreto. Por lo anterior, se otorgan 50 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto para los efectos antes señalados. Artículo segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del órgano del Gobierno del Estado. Zacatecas, lunes 5 de junio. Es todo.
Arturo López de Lara. Gracias, señor diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Vigilancia. Continuando con el orden del día, corresponde ahora dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Puntos Constitucionales para que dictamine la iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un párrafo a la fracción cuarta del artículo 118 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Felipe Cabral Soto, autor de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. El que suscribe Felipe Cabral Soto, diputado integrante de la honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas, con fundamento en los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 46, fracción primera, y 48, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y 95, fracción primera, de su Reglamento General, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de punto de acuerdo. Para exhortar a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas para que dictamine la iniciativa que el suscrito presentara el 7 de octubre del año 2016. Al tenor de la siguiente exposición de motivos. Quien suscribe, diputado migrante de esta honorable legislatura del Estado, cuidando el interés de la comunidad migrante de origen zacatecano durante el primer periodo ordinario de sesiones de esta legislatura, en mi agenda legislativa hice énfasis una adición a la fracción cuarta del artículo 118 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas. Previendo la proximidad del proceso electoral a desarrollarse en el 2018, se presentó en sesión ordinaria llevada a cabo el 10 de octubre del año 2016, iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un párrafo a la fracción cuarta del artículo 118 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, y que el ciudadano presidente de la mesa directiva en turno la remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales para su debido estudio y dictamen, lo que a 8 meses no existe dictamen de la iniciativa en mención. El pasado 30 de mayo del año que transcurre, la Comisión de Atención a Migrantes de esta legislatura presentó una iniciativa en el mismo sentido de la anterior, que modifica la ley electoral del Estado de Zacatecas, y en forma inexplicable fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, asunto que corresponde a la Comisión de Asuntos Electorales para dictaminar sobre el particular. Ambas iniciativas consideran la participación de los migrantes en la integración de los honorables ayuntamientos en el Estado de Zacatecas, mediante la figura del regidor migrante. Por ello, se propone que una de las fórmulas de regidores de mayoría sea integrada por migrantes originarios del municipio. Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía lo siguiente, para exhortar a la Comisión de Puntos Constitucionales de la honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas para que dictamine la iniciativa que el suscrito presentara el pasado 7 de octubre del año 2016. Es cuanto, diputada presidenta. Diputada Gracias. presidenta, si me permite suscribirme, diputado, por favor. Muchas gracias. Sí. Gracias, señor diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura de la iniciativa de punto de acuerdo, por el que esta legislatura exhorta al secretario de Salud del Estado para que realice las acciones necesarias a fin de que se haga una investigación exhaustiva de las condiciones en las que opera el Centro de Atención Canina y Felina de Zacatecas. Para ello se le concede el uso de la palabra a la diputada Mónica Borrego Estrada, autora de la misma. Gracias. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Honorable 62ª Legislatura del Estado. Quien suscribe, diputada Mónica Borrego Estrada, integrante de la Honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 45 y 46, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, 95, fracción primera, 96 y 97, fracción tercera de su reglamento general. Someto a la consideración del Pleno de esta Asamblea Popular la presente iniciativa de punto de acuerdo a tenor de la siguiente exposición de motivos. El maltrato animal comprende comportamientos que causan dolor innecesario o estrés al animal. Los mismos van desde la negligencia en los cuidados básicos hasta el asesinato malicioso. Existen dos tipos de crueldad al animal: el maltrato directo, que consta de la falta intencional en proporcionar los cuidados básicos, la tortura, mutilación o el asesinato de un animal, y el maltrato indirecto, que tiene que ver con la indiferencia social. El impacto que este problema produce, no solamente en una entidad, sino a nivel nacional, tiene relación en que los gobiernos no han legislado lo suficiente para castigar con severidad la irresponsabilidad de los humanos hacia los animales, que protejan sus derechos, en especial de los caninos que por una u otra razón fueron abandonados. Hay personas que crean campañas contra la adopción y la protección de los animales, pero no es suficiente. Hay que unirnos para aportar más. Según datos de la Secretaría de Salud del Estado, cada año 6,000 perros se pierden y son abandonados por sus dueños. Durante el 2015, en el Centro de Atención Canina y Felina de Zacatecas, a cargo de la Presidencia Municipal de esta capital, se recibieron aproximadamente 1,300 perros y gatos callejeros, de los cuales 8 de cada 10 son sacrificados debido a que no fueron reclamados o no tuvieron la fortuna de ser adoptados. Quizá porque solo se cuenta con 72 horas para reclamar al animal, o porque muchos dueños irresponsables prefieren matarlos con un antirrábico en vez de bañarlos, vacunarlos, alimentarlos y darles otros cuidados necesarios que en suma podrían ascender a más de 400 pesos al mes. Desde 1994, la Organización Panamericana de la Salud cambió el título de perro callejero a perro de dueño irresponsable, ya que la gran mayoría de los callejeros llegan a la vía pública debido a que sus propietarios ya no los quieren en sus casas porque dejan de considerarlos graciosos o tiernos, o porque no pueden asumir los gastos que implican el cuidado del animal. En nuestra capital contamos con el Centro de Atención Canina en referencia, el cual está a cargo de la directora Xóchitl Rivera Villanueva, quien ha manifestado en diferentes ocasiones y a varios medios de comunicación la labor primordial que realiza este centro, como lo son esterilizar, adoptar y educar, acciones mediante las cuales o mediante mediano o largo plazo se han visto reflejadas en la comunidad zacatecana.
También ha comentado que sustenta estas prácticas como las maneras más humanas y eficaces para abatir no solo el número de animales, sino los casos de maltrato que conlleva la gran cantidad que deambulan en las calles. En días pasados, a través de las redes sociales me llegó una queja ciudadana manifestando que desde hace tiempo el Centro Canino de Zacatecas ha estado tratando animales que llegan a consulta para ser tratados por parvovirus y que a la fecha, en atención el exceso de demanda, no se tiene el personal y recurso económico necesario y suficiente para hacer frente a dicha problemática. Es por ello que nos dimos a la tarea de revisar este caso en particular y nos encontramos con un sinfín de denuncias por las malas prácticas que se realizan en este centro. Retomo una nota periodística del día 24 de mayo de 2017 que se hiciera al veterinario zacatecano Gumaro Tabizón, quien señaló que al Centro de Atención Canina y Felina de Zacatecas es un foco de infección latente para la población, ya que citó textualmente: nosotros estamos recibiendo perritos enfermos básicamente de parvovirus y de moquillo, que se trata de dos enfermedades virales graves, muy graves yo diría, con una tasa de mortalidad muy elevada en ambos casos, y son perritos que viven dados en adopción del Centro Canino. El especialista atribuyó esta problemática a que posiblemente al interior del Centro de Control Animal no se tienen las condiciones de higiene, así como la atención a la salud de los animales que ahí se albergan. Además de que no se está dotando del medicamento necesario para las condiciones óptimas de estos. Consideramos importante entender que en la actualidad cualquiera puede tener perros y reproducirlos cuantas veces aguante la hembra, de lo cual puede derivarse la descarada venta de perros que hace más grande el problema. También es importante considerar que todo animal tiene derechos. El desconocimiento y desprecio de dichos derechos han conducido y siguen conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y contra los animales. El reconocimiento por parte de la especie humana de los derechos a la existencia de otras especies animales constituye el fundamento de la coexistencia de las especies en el mundo. Aunque lamentablemente el hombre comete genocidio animal y existe la amenaza de que siga cometiéndolo, por lo que se debe desarrollar campañas que enseñen desde la infancia a observar, comprender, respetar y amar a los animales. Derivado del revuelo que han causado los hechos en torno a los acontecimientos en este centro canino, los cuales, por cierto, ya han sido conocidos por la opinión pública, es necesario que se implementen mayores medidas de concientización y acción en torno a estos animales, con base en los antecedentes y considerando antes descritos, la que suscribe somete a la consideración de la Honorable Asamblea la presente iniciativa de punto de acuerdo. Primero, la Honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas exhorta respetuosamente al Secretario de Salud en el Estado, doctor Gilberto Breña Cantú, para que realice las acciones necesarias a fin de que se haga una investigación exhausta de las condiciones en las que opera el Centro de Atención Canina y Felina de Zacatecas, ubicada en la ciudad capital. Segundo, la Honorable 62ª Legislatura del Estado exhorta respetuosamente a la Presidenta Municipal de Zacatecas, licenciada Judith Guerrero López, para que realice de manera permanente la campaña Sé un dueño responsable, a fin de que se fortalezca una cultura que evite que los propios dueños de los animales los abandonen. Asimismo, informe a esta soberanía
sobre las condiciones en las que opera el Centro de Atención Canina y Felina de Zacatecas y cuántas personas laboran ahí. Lo anterior, conforme lo establece el artículo 22, fracción 12ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Sí les quiero hacer mención que no es un albergue y que piden croquetas y piden alimento para apoyo cuando tienen un presupuesto y debe de ser ese presupuesto pagado por la presidencia municipal. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Gracias, señora Diputada diputada. Mónica, si me lo permite, para suscribirme a su iniciativa. De igual manera, Isaura Cruz de Lira. De igual manera, ciudadana. De igual diputada. manera, la Davache. Sí, quedan registrados. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Salud. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que esta legislatura solicita al director del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado que a la brevedad posible nos remita un informe pormenorizado de las actividades realizadas hasta ahora con sus logros y retos, incluyendo sus auditorías de facto. Y para ello se le concede el uso de la palabra a la diputada María Isaura Cruz de Lira, autora de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Diputada María Isaura Cruz de Lira, integrante de la honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, 46, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 95, fracción primera, 96 y 97, fracción tercera de su reglamento general, someto a la consideración del Pleno de esta Asamblea Popular la presente iniciativa de punto de acuerdo al tenor del siguiente. Exposición de motivos. Arrogante, fiel a su estilo de deportista élite y miembro de la casa gobernante que todo lo hace diferente. El director del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas, Adolfo Márquez Vera, ha roto todos los récords que ningún servidor público pudo imaginar administrando al deporte en el Estado y en momentos en que el tejido social ha alcanzado niveles históricos de descomposición por la violencia que encontró su caldo de cultivo en los jóvenes que paradójicamente no encuentran espacios para la práctica deportiva ni existen apoyos para quienes con esfuerzo y dedicación hacen de la actividad física una forma de vida. Márquez Vera ya se peleó con todo el mundo y ahora, al tiempo de entregar resultados, ofrece promesas inalcanzables que explican el fracaso de su política deportiva. Y es que bajo el argumento de que hacia el interior de institutos se había creado una especie de mafia que controlaba los apoyos económicos que se entregaban a las asociaciones y a los deportistas en lo individual, así como a personas ajenas al deporte que se hacían pasar como becarios, y entre los que figuraban presuntamente familiares y amigos de los funcionarios del propio Incufides. Márquez Vera decidió suspender los apoyos de forma unilateral y auditar que no administrativamente, sino de facto, a todas las asociaciones afiliadas al deporte nacional, confederado, las cuales en su mayoría resistieron las consecuencias de un proceder violento y sin escrúpulos, que las dejó literalmente en la calle, pues fueron despojadas de sus instalaciones físicas en las que por años trabajaron desarrollando talentos en casi todas las disciplinas. Estábamos mejor cuando estábamos peor. Las asociaciones de atletismo, de halterofilia, de voleibol, de natación, de gimnasia, de béisbol, de cachibol, de fútbol y un largo, de lejos de tener en el Incufides a un aliado para la masificación del deporte y el desarrollo de sus planes y proyectos, se encontraron con una barrera infranqueable que limita no solo sus capacidades,
sino el ámbito de su acción, toda vez que al no existir apoyos económicos que se traduzcan en becas deportivas y al cerrar los pocos espacios existentes, se conduce inevitablemente al fracaso de los jóvenes y de manera inevitable al abandono de la práctica deportiva, convirtiéndolos así en potenciales prospectos de la delincuencia común y que dichos sea de paso tiene asolada a nuestra sociedad. Según datos de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, existen en la entidad más de 120,000 jóvenes que no estudian ni trabajan, es decir, los conocidos ninis, mismos a los que se les revictimiza desde el propio gobierno y especialmente desde el Incufides al no otorgarles la posibilidad de practicar algún deporte por la falta de espacios o por la ausencia de orientación especializada, de manera que se alejan lo más posible de la intención de delinquir. Asimismo, el Sistema Nacional de Seguridad refiere que en Zacatecas los niños y jóvenes son más propensos que en cualquier otro estado del país para ser reclutados por las bandas de la delincuencia organizada, debido a 3 factores fundamentales: pobreza, deserción escolar y dispersión poblacional. A lo anterior, yo agregaría que la falta de oportunidades para los jóvenes es otro factor decisivo para la descomposición de nuestra amada infancia. Por eso, tenemos que replantearlos como sociedad y de nuestra trinchera como servidores públicos de esta honorable legislatura que queremos para nuestros hijos, si desde el Instituto de Cultura Física y Deporte, a cuya cabeza se encuentra, insisto, un tipo arrogante y sin escrúpulos, no hay expectativas de cambio para los deportistas zacatecanos. Triunfen como tienen derecho en nuestro deseo. Entonces, abramos la discusión y organicemos foros de análisis que nos permitan contribuir una política eficaz y eficiente en materia deportiva, de modo que se convierta en el arma más poderosa en contra del peligro que significa la delincuencia. Algo tenemos que hacer por nuestros jóvenes, que no sea precisamente pelearnos con ellos como lo hace Adolfo Márquez Vera. Los deportistas han visitado en reiteradas ocasiones su casa, para exponer la problemática en la que estamos inmersos y las batallas que tienen que librar con quien administra el deporte zacatecano. No han venido en modo alguno para presumir sus logros en justas regionales o nacionales, ya no digamos internacionales, simplemente porque no existen, porque dejaron de triunfar, salvo honrosas excepciones, precisamente por la falta de coordinación y apoyo de parte del Incufides. Para el gobierno de Zacatecas, lamentablemente el deporte pasó de ser un tema mediante prioritario a uno inexistente y hasta generador de conflictos, pues así se observa con la ríspida relación que Adolfo Márquez sostiene con las asociaciones deportistas. Compañeras diputadas y compañeros diputados, hagamos algo por el deporte en Zacatecas. Por todo lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea Soberana la presente iniciativa con punto de acuerdo único. La honorable 62ª Legislatura del Estado respetuosamente solicita al director del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado, Adolfo Márquez Vera, para que a la brevedad nos remita un informe pormenorizado de las actividades realizadas hasta ahora con sus logros y retos, incluyendo sus auditorías de facto. Zacatecas, Zacatecas, atentamente, diputada María Isaura Cruz de Lira. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Diputada presidenta, para ver si la diputada que está en tribuna me hace favor de suscribir a su iniciativa. De igual manera, diputada presidenta Samuel Reveles. En el mismo sentido, diputada presidenta, si me lo permite, compañera. En el mismo sentido, Guadalupe Flores, para suscribirme y exigir lo mismo. En el mismo sentido, Guadalupe González, porque hemos sido, creo que todos los diputados hemos sido víctimas de este personaje. Queda registrado. Diputada presidenta, también para suscribirme a la iniciativa, Nayeli Román. Diputada presidenta, de igual manera, Adabache. Diputada presidenta, por si me lo permite la diputada Isaura de suscribirme a su iniciativa. Bueno,
Queda registrada la suscripción a la iniciativa de la diputada Isaura. Proponemos correrlo. Gracias, señora diputada. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Cultura Física y Deporte. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto de reforma que reforma y adiciona a la ley electoral y la ley orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Tienen el uso de la palabra los integrantes de las comisiones de asuntos electorales y de igualdad de género. Lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. De conformidad con el artículo 94 bis del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, respetuosamente solicito a esta mesa directiva se autorice a la suscrita dar lectura a una síntesis del dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Electorales y de Igualdad entre los Géneros relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la ley electoral y la ley orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Honorable Asamblea, a las comisiones legislativas que suscriben les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley electoral y de la ley orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Visto y estudiado que fue el expediente, estas comisiones unidas sometemos a la consideración del Pleno el presente dictamen, basándonos en los siguientes. Materia de la iniciativa: reformar la ley electoral del Estado y la ley orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para fortalecer la paridad de género irregular y sancionar la violencia política en contra de las mujeres. Valoración de la iniciativa. Los integrantes de estas comisiones unidas estimamos pertinente sujetar el presente dictamen a los siguientes considerando: segundo, paridad de género y democracia se ha convertido ya en un lugar común. La afirmación de que en nuestro país vivimos en un Estado democrático, tal calificación de nuestro sistema político constituye una afirmación cuyo uso se justifica en razón de las recientes reformas constitucionales. En este sentido, nuestra tarea como legisladores consiste en garantizar la organización de campañas cívicas donde se promueva el comportamiento ético, legal, equitativo y transparente por parte de todos los actores políticos. La democratización de la sociedad mexicana ha traído consigo cambios importantes en el sistema político, principalmente en el ámbito electoral, lo que ha permitido el acceso a la pluralidad partidaria y a la competitividad electoral. A pesar de los rezagos regionales en los cuales aún falta por garantizar el respeto pleno a los derechos políticos, conforme a lo señalado, la reforma constitucional en materia político-electoral del 10 de febrero del 2014 generó cambios de gran trascendencia, por ejemplo, la creación del Instituto Nacional Electoral y los órganos públicos electorales locales, la autonomía plena de los tribunales electorales de los estados y la paridad de género en las candidaturas. En el caso que nos ocupa, la iniciativa que se estudia desarrolla el principio de paridad de género en sus dos dimensiones, vertical y horizontal, que no se encuentra regulada expresamente en la ley vigente para el caso de los candidatos a presidentes o presidentas municipales. Salvador Nava, magistrado en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, define la doble dimensión de la paridad en los términos siguientes. Vertical. Implica la postulación de las candidaturas de los órganos de elección popular, tanto en el caso de los ayuntamientos exige la postulación de candidatos de un mismo ayuntamiento para presidentes, regidores y síndicos municipales en igual proporción de géneros. B. Horizontal. Exige asegurar la paridad en los registros de las candidaturas entre los diferentes ayuntamientos que integran un estado. Sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal Electoral ha emitido diversas jurisprudencias, entre ellas la siguiente: Partido Socialdemócrata de Morelos contra la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la cuarta circunscripción plurinominal con sede en el Distrito Federal.
Sobre el último aspecto en lo particular, los legisladores que integramos estas comisiones unidas consideramos que las leyes secundarias deben adecuarse a los nuevos parámetros constitucionales para el efecto de que la legislación local se encuentre debidamente actualizada. De acuerdo con ello, estimamos que la iniciativa que hoy se dictamina de manera positiva constituye un avance fundamental en las consecuencias de los objetos trazados en nuestra Constitución Federal. Es decir, los objetivos fundamentales se están cumpliendo y la iniciativa que se estudia viene a fortalecer los avances que hemos dado en materia político-electoral. La jurisprudencia 7/2015 con la paridad de género, dimensiones en su contenido en el orden municipal, la interpretación sistemática y funcional del derecho a la participación política en condiciones de igualdad, a la luz de la orientación trazada por los artículos 1, 2, 4, 41, base primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el contexto de los artículos 2, 3, 25, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1, 23, 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1, 2, 3 y 7 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 4. Inciso J y 5 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, permite afirmar que los partidos y las autoridades electorales deben garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas municipales desde una doble dimensión. Por una parte, deben asegurar la paridad vertical, para lo cual están llamados a postular candidatos de un mismo ayuntamiento para presidente, regidor y síndico municipal en igual proporción de géneros. Y por otra, desde un enfoque horizontal, deben asegurar la paridad en el registro de esas candidaturas. Entre los diferentes ayuntamientos que forman parte del determinado estado, a través de esta perspectiva dual, se alcanza un efecto útil y material del principio de paridad de género, lo que posibilita velar de manera efectiva e integral por el cumplimiento de las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres. La Sala Superior en sesión pública celebrada el 6 de mayo del 2015 aprobó por unanimidad de los votos de la jurisprudencia que antecede y lo declaró formalmente obligatoria, Gaceta de la Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 8, número 16, 2015, páginas 26 y 27. Los legisladores y legisladoras que integramos esta comisión unida estamos convencidos de la democracia en México solo puede fortalecer a partir de establecer condiciones para que un mayor número de ciudadanos puedan intervenir en la toma de decisiones fundamentales. De la misma forma, la iniciativa en estudio posibilita el cumplimiento de nuestro Estado en las disposiciones constitucionales en materia de derechos humanos y las contenidas en los tratados internacionales, por ejemplo, y sin pretender excluir las siguientes. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por nuestro país el 9 de enero de 1981, y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, ratificada por nuestro país el 7 de mayo de 1981. Por las consideraciones expresadas, estimamos que las reformas legales propuestas en materia de paridad de género resultan procedentes y constituyen un paso fundamental en la construcción permanente de un Estado democrático en México, y también un reconocimiento a la participación de las mujeres en el fortalecimiento y su consolidación. Tercero, igualdad sustantiva y violencia política. Hablar de violencia en el ámbito político electoral es referirnos indudablemente a una distorsión en el diseño del sistema democrático de nuestro país. Lo anterior es así en virtud de que usualmente se ha considerado que el derecho electoral y las instituciones que lo integran es el espacio público donde se confrontan de manera civilizada y racional las posiciones políticas que integran un conglomerado social. Es decir, la violencia política sería la antítesis de las reglas que ordenan y organizan las contiendas electorales. Por ello, hablamos de una distorsión democrática. Sobre el particular, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral y la Organización de las Naciones Unidas Mujeres
y las mujeres analizaron en el 2013 las campañas electorales en varios países de América Latina y constataron que las propuestas de género no ocupan un lugar preponderante en las campañas electorales y los medios de comunicación. En el mismo análisis se descubrió que los obstáculos se sitúan ahora a nivel local y en las conclusiones destacan que en el nivel comunitario, donde las mujeres encuentran las mayores dificultades para participar en el ámbito político electoral, en la iniciativa que se estudia la violencia política constituye una falta que debe ser sancionada por la autoridad electoral y tiene como objetivo equilibrar las desigualdades que enfrentan las mujeres para acceder a los cargos políticos, toda vez que la discriminación, descalificación, las agresiones verbales y físicas, así como el acoso político, son problemas que afectan e inhiben el derecho a la participación y desempeño eficaz de las mujeres a los cargos de elección popular. En el mismo sentido, la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio del 2011 estableció en los artículos primero la prohibición de cualquier forma de discriminación motivada por el origen étnico o nacional, el género, la edad, la condición social, las condiciones de salud, la región, las preferencias sexuales o las opiniones. Además, en el artículo cuarto se establece la igualdad entre hombres y las mujeres. Con tal contexto debemos expresar que Zacatecas cuenta con las leyes e instituciones para la defensa de los derechos de las mujeres, lo que redunda, sin género de duda, en el fortalecimiento de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Ley de acceso a las mujeres en una vida libre de violencia para el Estado de Zacatecas. Ley para la igualdad entre mujeres y hombres del Estado de Zacatecas. Ley para prevenir, atender y erradicar toda forma de discriminación en el Estado de Zacatecas. La Secretaría de las Mujeres. En tal contexto, consideramos un avance notable precisar en el articulado de la iniciativa la definición del término violencia política, así como el establecimiento de sanciones y de la autoridad encargada de su aplicación. En este caso, el Instituto Electoral del Estado, a través de la Unidad Técnica de Contencioso de la Secretaría Ejecutiva, conforme a lo señalado, los legisladores que integramos estas comisiones unidas consideramos que la violencia política no puede tener cabida en nuestro sistema democrático. Virtud a ello, la relevancia de la iniciativa en estudio. La obligación de las autoridades electorales de evitar cualquier acto que impida la violencia política contra las mujeres está reconocida. También en la siguiente jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral, de Lorena Cisneros y otros contra el Tribunal Electoral de Tlaxcala y otras con la jurisprudencia 48/2016, violencia política por razones de género. Las autoridades electorales están obligadas a evitar la afectación de los derechos políticos electorales. De lo dispuesto en los artículos 1, 4, 35 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4, inciso J, de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Segundo, tercero de la Convención de los Derechos Políticos de las Mujeres y 7, inciso A, de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, así como lo establecido en el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres. Se concluye que la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer. Tiene un impacto diferenciado en ellas o les afecta desproporcionalmente con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos políticos electorales, incluyendo el ejercicio del cargo, el derecho de la mujer a una vida libre de discriminación y de violencia. Se traduce la obligación de toda autoridad de actuar con la debida diligencia y de manera conjunta para prevenir, investigar, sancionar y reparar una posible afectación en sus derechos. En consecuencia, cuando se alegue violencia política por razones de género, problema de orden público, las autoridades electorales deben realizar un análisis de todos los hechos y agravios expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido proceso. Debido a la complejidad que implican los casos de violencia política de género, así como la insensibilización y normalización en los que se encuentran este tipo de situaciones, es necesario que cada caso se analice de forma particular para definir si se trata o no de violencia de género.
género y, en su caso, delinear las acciones que se tomarán para dejar impunes los hechos y reparar los daños a las víctimas. La Sala Superior, en sesión pública celebrada el 2 de noviembre de 2016, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. De acuerdo con tal criterio, corresponderá a la autoridad un estudio detallado en cada caso, con el fin de sancionar conforme a lo derecho e impedir de esta forma la afectación de los derechos políticos para las mujeres. Asimismo, resulta de suma importancia las modificaciones propuestas por la Ley Orgánica del Instituto, pues a través de ellas se establecen diversas obligaciones a cargo de las áreas administrativas del organismo, con el fin de verificar que las obligaciones de autoridades y partidos políticos en materia de igualdad sustantiva y violencia política sean debidamente cumplidas. En el mismo sentido, consideramos importante destacar que impedir la violencia política no es solo una atribución del Instituto Electoral, sino también una obligación a cargo de las distintas autoridades, partidos políticos, candidatos, candidatas y en general de todos los participantes en un proceso electoral. De acuerdo con ello, el Instituto será responsable de verificar el cumplimiento de tal obligación y, de ser necesario, sancionar a quienes incurren en cualquier acto que implique violencia política hacia las mujeres. Asimismo, la iniciativa se reconoce que tanto la igualdad sustantiva como la violencia política no son situaciones que se resuelven solamente a partir del establecimiento de sanciones, sino que deben atenderse a partir de un cambio de cultura y en la idiosincrasia de la sociedad zacatecana, por lo que se establecen obligaciones a cargo del Instituto para realizar actividades de capacitación, difusión sobre tales temas. Estas comisiones de dictamen expresan que la violencia en ninguna de sus manifestaciones puede ser admitida en el ámbito político electoral, y mucho menos aquellas que se ejerzan en contra de las mujeres. Los procesos electorales deben de ser el escenario donde, de manera civilizada y racional, se confronten puntos de vista distintos y se contribuya los consensos necesarios para la solución de los problemas existentes en nuestra sociedad. Por lo anterior, consideramos necesario reiterar el compromiso de esta soberanía de continuar legislando a partir de una perspectiva de género y con el afán de fortalecer la esfera de los derechos fundamentales de las y los zacatecanos. Motivo por el cual aprobamos el presente dictamen en sentido positivo. Por lo anterior expuesto y fundamentado, las diputadas y diputados integrantes de las comisiones de asuntos electorales e igualdad de género de esta honorable 62ª legislatura del Estado sometemos a la consideración de esta honorable legislatura el siguiente decreto. Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas y la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, de conformidad con el artículo 94 bis del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Respetuosamente solicito a esta mesa directiva que por economía procesal se trate por reproducidos los artículos reformados, toda vez que los mismos obran en la Gaceta de esta fecha. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. Segundo, se derogan todas las disposiciones que se antepongan al presente decreto. Así lo dictaminaron y firmaron los diputados y diputadas integrantes de las Comisiones Unidas de Asuntos Electorales y de Igualdad entre los Géneros de esta honorable 62ª legislatura del Estado a los 5 días del mes de junio del 2017. Integrantes: presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, José María González Nava; primer secretario, Arturo López de Lara; secretaria, diputada María Elena Ortega Cortés; secretario, diputado Adolfo Zamarripa Sandoval; secretaria, la diputada Mayela Hernández Vaca; diputado Samuel Reveles Carrillo; Comisión de Igualdad entre los Géneros, diputada presidenta María Elena Ortega Cortés; primera secretaria, diputada Lindiana Elizabeth Bugarín Cortés; segunda secretaria, diputada Mónica Borrego Estrada. Es cuanto, diputada presidenta. Diputada presidenta, ¿me puedo suscribir a la iniciativa? Es un dictamen, diputada. Ah, perdón. Diputada presidenta, olvidé registrar mi asistencia, si es tan amable. Llegué hace como 2 horas. Registro la asistencia del diputado. Gracias, señor diputado.
No habiendo más asuntos que tratar y estando agotado el orden del día, se levanta la sesión y se cita a las y los ciudadanos diputados dentro de 3 minutos a la siguiente sesión. Muchas gracias. No. Ni la pis, me alcanza.